pero es un personaje muy inmoral. Entonces no pasa nada. Antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quiénes eran, pero cuando se empieza a dar a conocer aquí de que tiene 6 departamentos y que vive en un departamento en una de las zonas más exclusivas de México. ¿Por qué todas estas empresas, que en este caso, de acuerdo con algunas versiones, tiene su base legal en Estados Unidos, operan en México con este régimen de opacidad, señor presidente? Bueno, ahí hay que ver lo que tiene que ver con los trabajadores, básicamente, ayudarlos, protegerlos, pero ellos tienen que participar. Es difícil porque se exponen, se tiene que pensar en eso, pero sí hay forma, si presentan denuncia, de ayudarlos, sí hay manera de ayudarlos. Más adelante, o sea, para que no se vaya a pensar de que es una represalia. No, nosotros no perseguimos a nadie. Ya sabemos quién es Loret de Mola, ya lo sabe, y ese era el propósito, que lo supiera más gente. Ya sabemos que ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes como la señora Amparo Casar, como Claudio X, como Aguilar Camín, como Krause, ¿no?, que tienen una doble moral. De repente hacen reportajes en contra de alguien y lo acusan de corrupción o de acumular fortunas. En el caso de Loret, nosotros lo hemos padecido como familia, ese propósito. Pero es un personaje muy inmoral, entonces no pasa nada. Antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quiénes eran, pero cuando se empieza a dar a conocer aquí y no es ninguna calumnia, no es un falso testimonio de que tiene 6 departamentos y que vive en un departamento en una de las zonas más exclusivas de México, que hasta deberían de quitarle la calle, digo el nombre de la calle, se llama Rubén Darío, gran poeta, le deberían de poner Enrique, sí, Carlos Salinas de Gortari, porque pues estamos hablando de unos departamentos en donde viven los potentados, los machuchones, y algunos que han hecho su trabajo con esfuerzo, de conformidad con la ley, que merecen respeto. Pero también ahí viven los nuevos ricos, todos los que han hecho dinero al amparo del poder público, con estos trabajos, ¿no?, de mercenarios del periodismo, y una casa de descanso en Valle de Bravo que es paradisiaca, o sea, como Gran Señor, y otros bienes. Pero ¿cuánto gana? Como 2 millones, 3 millones mensuales. Es el caso de cuando el Fobaproa, bancos quebrados, banqueros ricos, ya son empresas, ¿no?, en donde ellos siguen manteniendo el mismo tren de vida y los de abajo, los trabajadores, maltratados, porque así son. Entonces, en el caso de los trabajadores hay que ayudarlos. En el caso de Loret ya ha sido muy apapachado. Hay una circunstancia en este caso particular, presidente, hay una circunstancia que me parece muy ruin. Loret o Víctor Trujillo, la gente que dirige el portal, este portal que no puede llamarse periodístico, pues tienen sueldos muy altos, estratosféricos en algunos casos, pero sacrifican a los reporteros, a la base, a los de a pie, que están atrapados en la circunstancia de un ecosistema mediático que ya no tiene capacidad para darle trabajo a todos. Y me parece que esa circunstancia es una ruindad, porque sacrifican al eslabón más débil de la cadena de los medios de comunicación. Porque son también muy cicateros los jefes de
estos conductores. No hay que echarle la culpa a Loret, ¿sí? Bueno, pues es tan cómplice como permitir que le pase eso a los reporteros, ¿no? Pero a sus reporteros. Se dice en mi pueblo, hay nivelitos. O sea, porque siempre nos acostumbraron, ¿sí?, a echarle la culpa al de abajo. El de arriba no sabe, seguramente no está informado, tiene buenas intenciones, pero lo engañan. No. Es de arriba para abajo. Entonces, ¿qué es lo que buscan el dueño de un medio de estos? Golpear. Sí, entonces busca tener contratos en el gobierno, ¿no?, jugosos contratos en el gobierno, están dedicados al tráfico de influencia. El medio es para extorsionar, para chantajear. Entonces, en ese esquema necesitan a un profesional del chantaje, a un mercenario, ¿no?, que dé miedo, de esos temibles, que sea capaz de todo, de mentir las veces que sea necesario. Una gente que piense que la moral es un árbol que da moras. Entonces buscan así, decía Maquiavelo, vale más ser temido que ser amado. Entonces buscan a un temido, uno, nada más, porque incluso el ayudante que tiene Ciro, el ayudante que tiene Loret, el ayudante gana 10 veces menos o 20 veces menos. Ya no hablemos, sí, de un reportero, de un camarógrafo. Estos se rayan. Porque nada más les importa uno. O sea, se ha personalizado. La señora Azucena estaba en Milenio, le ofrecieron en Latinos que le iban a pagar muchísimo. ¿Por qué? Porque la señora Azucena tiene sus características específicas. Es lo que necesitan. Nada más que en ese entonces ella quiso seguir en los dos medios y le dijeron en Milenio que no, que nada más había si se iba a Latinos, pero que ya no iba a poder estar. Y se quedó pero van buscando estas personalidades que ganan muchísimo, pero el resto gana muy poco. Y cuando viene un ajuste, porque ya también a los dueños no les funciona, porque pues no les ayudan en el chantaje, ya no hay credibilidad, son muy mentirosos. Lincoln decía, al pueblo se le puede mentir una vez, 2 veces, pero no se le puede mentir toda la vida. Textualmente, al pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Entonces, hay que ayudar a los de abajo y hay que plantearse ustedes también el qué hacer hacia adelante, porque esto ya cambió, ya no va a ser igual. Ellos están pensando en que van a regresar por sus fueros y que todo va a ser como antes. Ya no va a ser igual. Ya no voy a estar yo, pero ya esto ya cambió porque el pueblo así lo decidió. Bueno, y ya hay reacomodos. Entonces, ¿qué pasa con el periodismo, que es un noble oficio? ¿Y qué va a pasar con periodistas? ¿Cómo van a garantizar su sustento
en una circunstancia nueva, por ejemplo, la distribución, que son cuestiones que ustedes deben de discutir, de debatir, de el gasto de publicidad del gobierno. O sea, ¿por qué se va a concentrar? ¿Por qué no se va a transparentar y que sea para todas y todos? Es un tema pendiente. Y los cambios que se están dando, el que ahora existan los portales o los programas de redes, todo eso no van a poder seguir así, sea quien sea, Ya esto es completamente ya distinto, porque no toco madera, no me meto, pero en cualquier circunstancia esto ya se echó a andar y hacia adelante se van a seguir dando los cambios y hay que ir aceptando la nueva realidad, que fue el problema que ellos enfrentaron. Además, porque la mente conservadora pues no busca cambios, busca mantener el statu quo. Ya es otro México, ya es otra manera de pensar, ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo para bien. Entonces todos estos trabajadores tienen que verlo y no es un asunto de represalias, para nada. Yo les comentaba, se enojó Ciro precisamente porque al principio del gobierno, no por culpa de ellos, sino por culpa de las empresas, o hicieron mala contabilidad y quedaron debiendo al SAT. Se habló con ellos, pónganse al corriente, ya, y se pusieron al corriente. Le dio coraje porque ya pasado el tiempo lo dije, pero como a mí no me da coraje lo que él dice un día sí y el otro también, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. El segundo tema, el segundo caso de este asunto es todavía más triste y delicado, porque involucra a un semanario extinto ya, que fue parteaguas en el periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX, la revista Proceso. En la revista Proceso está ocurriendo una circunstancia muy parecida a la que referí en Latinos. A partir de la llegada de la última dirección de la revista a cargo de Jorge Carrasco, han ocurrido una serie de anomalías también de índole laboral, también conculcando los derechos de los trabajadores de esta empresa que está pues prácticamente en sus momentos de última agonía. De acuerdo también con denuncias que me acercaron compañeras, compañeros de esta publicación, a partir de la llegada de Jorge Carrasco a la dirección de la empresa, comenzó un proceso de liquidación masivo de trabajadores. Cuando llegó Jorge Carrasco hace 3 años, no tengo la fecha precisa, eran 130 más o menos empleados en general de la revista. Hoy quedan menos de 50. Secciones como espectáculos, fotografía, han sido prácticamente desmantelados, pero lo grave en esta circunstancia que vive la revista Proceso es la forma en la que están, entre comillas, liquidando a los trabajadores de la empresa. Si hay un representante de Proceso en este salón, no me dejará mentir respecto de la circunstancia en la que están ocurriendo estas liquidaciones. Le están obligando a los trabajadores de Proceso a recibir liquidaciones de por lo menos el 10% de lo que les correspondería por ley para sus liquidaciones. Trabajadores que en algunos casos tienen hasta 30 años de antigüedad en la revista, a quienes les dicen: tenemos 100,000 pesos para darte de liquidación, los tomas o los dejas. En esta idea del terrorismo laboral a la que hago referencia, señor presidente, que me parece indigna, pero sobre todo me parece ilegal,
trabajadores que por amor a una camiseta, por este malentendido amor a la camiseta que a muchos periodistas les inculcaron en las redacciones para someterlos, para arrodillarlos, se niegan a demandar a la empresa para obtener las liquidaciones que les corresponden. De acuerdo con las denuncias, esta mecánica de violentar los derechos laborales en la revista Proceso también ha pasado por la misma circunstancia: no pagar el seguro social, no pagar las cuotas del Infonavit, no pagar los gastos a los que tiene derecho la plantilla laboral. En este caso, en el caso de la revista Proceso, además de esta circunstancia laboral, hay otra cuestión que me parece muy importante de mencionar. La nueva dirección de la empresa ha sido prácticamente omisa ante esta circunstancia. Como marca la ética periodística, yo busqué directamente al director de la revista, a Jorge Carrasco, para plantearle estas denuncias y plantearle este panorama, y él me contestó que él pues no tiene conocimiento de esta circunstancia porque eso lo está trabajando el área de administración, un área que prácticamente está desmantelada y que hoy es operada por gente cercana a Julio Scherer Ibarra, quien es en los hechos el nuevo dueño de la revista Proceso. De acuerdo con estas denuncias, desde las oficinas del propio Julio Scherer han estado saliendo los recursos económicos para estas liquidaciones anómalas, ilegales, en las que están atrapados una buena parte de los trabajadores de Proceso. Esta denuncia me parece muy grave, no solo porque estamos hablando de un medio legendario en la dinámica periodística nacional, sino también porque supone la normalización, señor presidente, de esta circunstancia, la precarización del trabajo de las periodistas y los periodistas, que impacta directamente en la calidad de la información que recibe el pueblo de México y que debería garantizarse, y que de hecho se garantiza en la Constitución mexicana. ¿Qué va a pasar con estos medios como Proceso, que violan flagrantemente la ley laboral, que violan flagrantemente los derechos de sus propios trabajadores, pero siguen operando bajo un esquema de aquí no pasa nada y esto está bien? Pues es muy lamentable esta situación. Yo me abstengo de opinar porque me produce pues tristeza, porque veo a don Julio y yo lo quería mucho, lo quiero mucho, además un gran periodista. Fuentes llegó a decir, Carlos Fuentes, que don Julio era el Francisco Zarco del siglo XX, y lo conocí, era una gente excepcional. Y además precursor de un periodismo de los últimos tiempos verdaderamente autónomo, independiente, un periodismo, sí, distante del poder y cercano, si no tanto al pueblo, a la verdad. Entonces es lamentable que esté en esa situación su revista. Él ayudó muchísimo, mucho, sobre todo en la denuncia de actos autoritarios. No se caracterizaba mucho el Proceso en su mejor época por ayudar a los pobres. En eso, en los últimos tiempos, el primer lugar lo tiene La Jornada. Es el periódico más cercano, los movimientos sociales, los más desposeídos, mejor defensor de las causas del pueblo.